En mi tercer año de carrera en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas, en la asignatura de instalaciones, recuerdo la imagen de una chica espigada con el pelo rizado, siempre sentada en la primera fila. Las aulas de teoría del edificio de Tafira Baja eran grandes habitaciones de 25 filas con sillas con mesa plegable, 8 por cada lado y pasillo en medio como en los aviones, para que el profesor pudiese pasar el carrito del proyector de diapositivas o de transparencia, que eran los antepasados altarímicos del PowerPoint o del Prezi. La alumna, con cadencia de metrónomo, cada 15 minutos preguntaba alguna cuestión al profesor, lo que sumaba un total de 8 preguntas por clase. Las clases eran de 2 horas. Si consideramos un total de 70 días de clase por año académico, en los lejanos planos de estudio de finales de los años 80 todavía no existían los cuatrimestres, la estudiante formularía nada menos que 560 preguntas. Un libro sustancioso y de largo recorrido, escrito y personalizado gratuitamente por el propio docente. En aquellos tiempos en los que prácticamente todos los aspirantes arquitectos habíamos recién entrado en la mayoría de edad, yo mismo solamente tenía 19 años al inicio de tercer curso, nos tomamos la actitud de esta chica ciertamente como un poco de cachondeo. No por el hecho de preguntar en sí, cosa que tendríamos que habernos aplicado todos y que te recomendaré hacer en otros vídeos de esta serie, sino por la insistencia de la estudiante en el más puro estilo del señor Miyagi de Karate Kid, de dar cera, pulir cera. Incluso el profesor, un día que se vio sumida en una cadencia mucho más seguida de preguntas, no de 15 minutos, sino igual de 10 o de incluso de 5, llegó en alguna ocasión el profesor a esbozar sin pudor alguno una mueca paternal de condescendencia, reveladora de una paciencia que no se le incluiría como extra en su honorario. La alumna sumaba algunos años más que la inmensa mayoría de la clase, y con las perspectivas que otorga la madurez, y es sabido que las mujeres maduran mucho antes que nosotros los hombres, estoy seguro de que las risitas y comentarios jocosos por lo bajín y que escuchaba a sus espaldas, a ella le traían absolutamente sin cuidado. Ella asistía a las clases para aprender y resolver sus dudas, para aprovechar al máximo la oportunidad de coincidir en el espacio-tiempo, algo que hoy, esta expresión está hoy de moda por todas partes, pues coincidir con un especialista en la materia. Imagínate ahora una escena arquetípica, como los 3 órdenes de columnas de los templos griegos. El profesor realiza su disertación, puede ser divertida, monótona, reivindicante, académica, erudita o soporífera directamente. Pasan los minutos, los cuartos de hora, la hora. Cuando llega al final de su discurso, o simplemente para tomar aire entre acto y acto explicativo, se dirige al alumnado. ¿Alguna pregunta? He asistido a esta escena millares de veces, y no solamente en la carrera de arquitectura, sino en posgrados, doctorados y hasta cursos de escritura creativa. En un 98% de ocasiones, no digo 99 para ser un poco más optimista, en un 98% de las ocasiones nadie tiene preguntas a formular. Y eso que muchas veces el docente, sabiendo que el personal del aula tiende a pelmazarse, avisa de que debemos de ser proactivos nada más comenzar la clase, de la siguiente manera. Si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, por favor interrumpidme y os la aclararé. Esto lo dicen también muchos profesores. Pero ni avisando se rebajan esos nefastos índices del 98% de inacción. Y eso que el que avisa no es traidor, según el refranero español. ¿Cómo es posible este letargo generalizado? Aún hoy en día no me lo logro explicar. Quizás este fenómeno tenga que ver con el famoso experimento que se realizó en un aula de estudiantes repleta, en el que un alumno llegaba tarde a clase y el profesor le sacaba la pizarra para realizar un ejercicio de primaria. El alumno lo resolvía correctamente. El profesor contrasta el resultado con varios estudiantes del Paraninfo que manifiestan que el resultado es erróneo. Se llega a una situación en la que todo el aula opina que 1 más 1 es 3 y no 2. Y al final el alumno que ha dicho que 1 más 1 es 2, el que está en la pizarra, en medio de todo el Paraninfo, pues enloquece y por no llevar la contraria al grupo, pues dice que 1 más 1 es 3. Extrapolado al silencio de las aulas a la hora de plantear dudas, podría ser que este propio silencio genere una presión ambiental inhibidora. Ya se sabe que en líneas generales los alumnos no quieren dar excesivamente la nota ni ser señalados, a pesar de que les asista la razón. Pues lo mismo con lo de las preguntas. Y esto estoy seguro que no ha variado a lo largo de todos los tiempos universitarios. Más aspectos. Según los especialistas en ventas, y este es un dato que figura en el libro
El vendedor hipnótico del mentalista David Baró, existen tres tipos de vendedores: los extrovertidos, o sea, los dicharacheros, los introvertidos y los que suman características del primer tipo y del segundo tipo. En contra de lo que pueda parecer, si realizan bien su trabajo, el carácter acaba siendo un factor intrascendente al comparar la lista de resultados de cuentas, o sea, cuánto venden, si venden bien o no venden bien. El vendedor que monta una fiesta en cada visita y el que ponga la cara de Buster Keaton en la cena final de Candilejas presentan balances similares. Suelen presentar balances similares si hacen bien su trabajo de vender. Siguiendo con el cine, Groucho Marx y Charles Chaplin son dos genios, pero cada uno en su estilo antagónico. Por lo tanto, si el espectro de extroversión impregna aproximadamente a un tercio de personas de la población mundial, ¿cómo se puede explicar que en un aula en la cual existan 100 alumnos, ni uno levante la mano para formular dudas? Esto es inexplicable. Y encima, y esto es una confesión personal, porque a mí no me importa reconocer las cosas, precisamente de mis errores ha nacido toda esta serie de vídeos para vosotros, estudiantes de arquitectura. Yo fui uno de los que no se atrevieron a preguntar hasta cursos superiores. Y cuando digo cursos superiores no digo tercero o cuarto, no. Digo quinto y hasta aula PFC y con la boquita pequeña. Sabía que tenía oportunidades de expresar todas mis dudas, y tenía muchísimas dudas, innumerables dudas, pero había algo que me impedía levantar la mano. Por ello, este vídeo es un acto de contrición y de reconocimiento que no estamos haciendo las cosas bien si queremos aprender. Un aspirante a dar cobijo a las personas, básicamente la función de un arquitecto, o a servir a la sociedad y no ser un estatus, como decía el maestro mexicano Ricardo Legorreta, tiene la oportunidad, a bajo coste encima si es la universidad pública, de coincidir con un experto en una materia por la que debería estar interesado, pero no aprovecha la feliz circunstancia. Es que no la aprovechamos. Fijaos que si hay algo que nos encanta a los profesionales de la arquitectura es resolver dudas, hasta el punto de que en muchas ocasiones, ante el mutismo de los clientes, se repite la historia, pero a la inversa, estas cosas del karma, estas cosas de que lo que hemos sembrado es lo que recogemos. Luego resulta que como arquitectos nos quejamos de que los clientes no nos pregunten nada y seamos un mal necesario en la sociedad. O sea que ante el mutismo en los clientes somos nosotros mismos que les enumeramos las dudas que deberían tener. Es una maniobra de venta de primaria y muy efectiva. Pero lo más normal es que los consumidores sean mucho más explícitos y disparen a la primera. Hay mucho dinero por medio y quieren testearte a ver si cumples con sus expectativas de procurarles un cobijo digno. Bueno, un cobijo digno, aquí sustituir cobijo digno por cualquier cosa que pueda ser un arquitecto. Que nos están poniendo siempre a prueba. Volvemos al tema de las aulas. Yo te propongo, y sé que te parecerá muy difícil, de hecho yo no soy quien además para hacer este capítulo, pero lo hago en un acto de contrición, como ya he dicho. Anótate todas las dudas que te surgen durante una clase magistral, más que en aglomerar cientos de explicaciones en orden cronológico que desembocan en un caos jeroglífico. El famoso compendio de los apuntes que muchas veces terminan siendo un caos. Antes los apuntes se tomaban con papel y bolígrafo. Hoy tienes a tu alcance maravillas tecnológicas y los mecanógrafos de 18 años escriben más rápido de lo que habla el profesor, porque ha sido educado en la vorágine de mandar mensajes por Facebook, por WhatsApp y en su día, pues cuando empezaron los SMS. Tu lista de dudas te enseñará a sintetizar de forma efectiva las explicaciones de tu profesor, de la misma manera que un director de cine es capaz de recortar sin tapujos todo el material sobrante de la película grabado que impide que su mensaje llegue de manera clara al público. De esta lista de dudas que te has apuntado, escoge una, la que consideres de mayor importancia. Aguarda el turno de preguntas que ofrecerá el profesor para plantearla de manera clara y concisa. Si el profesor no ofrece turno de preguntas, pide permiso para formularla. Nunca interrumpas la clase, esto es muy importante, nunca interrumpas la clase, exceptuando cuando es evidente que el docente va a pasar de un tema a otro. No rompas el flujo de las explicaciones para no perjudicar al resto de compañeros. Y por favor, levanta siempre la mano antes. Como en el colegio, ¿te acuerdas que te decían, para preguntar levanten la mano? Quizás sientas entonces que 1 millar de índices te señalen y 2 millares de ojos se proyecten en tu cogote. Menudo pelota, piensan, valga la redundancia. Quiere darse a conocer para que lo aprueben antes. Ya está el notas que lo quiere saber todo. Qué pesado, quiero que acabe la clase antes para irme al bar a tomar un gofre. Todas estas sandeces y todas estas estupideces las estás escuchando en estéreo por tu oído interno en un ejercicio de telepatía autosugestiva. Sí, podría cortarse el silencio real del aula con el filo de una cimitarra. Y, a pesar de todo, te ruego que preguntes. Aprovecharás de manera personalizada y multiplicativa el dinero que has abonado en la matrícula, o que han abonado tus padres. Convertirás la clase en un evento participativo, bionívoco, no en una conferencia de prensa sin derecho a réplica.
No te pido que conviertas la clase en la elite del preguntón como la chica canaria de la clase de instalaciones, aunque yo apruebo la actitud de la chica canaria de la clase de instalaciones, repito, lo apruebo. Pero sí que guardes tus cuestiones más trascendentales para los momentos justos, como el genio Beethoven situaba cada nota en su sitio para crear el máximo efecto estético y sonoro, sin las florituras de sus precursores del barroco. Todo esto te parecerá muy precavido, lo sé. Ya te confesé que a mí me lo parecía, y quizás no desees hacerme caso, y además lo entiendo porque si mi alter ego hubiese viajado al pasado y me lo hubiese dicho, igual tampoco le habría hecho caso. Sin embargo, antes de que pases a otro vídeo y te hartes de mí. Dispones entonces de otra posibilidad. Concerta con el profesor una visita particular en el departamento en los horarios que haya establecidos. Te recomiendo ir no con una, sino con varias preguntas preparadas, ya que la atención será aún más personalizada que en clase, aunque repito que lo ideal sería que tu acción beneficiase al máximo número de personas, es decir, en clase directamente, y eso solo se consigue durante las horas docentes. De una consulta privada no se beneficiarían tus compañeros. Ser solidario es también ser un proyecto de gran profesional. Por tanto, si puedes elegir, escoge preguntar en clase lo realmente importante. Puedes dejar para el departamento las cuestiones secundarias. Mira, no te impido que emprendas esta acción en todas las asignaturas. Si en tu primero o segundo año de carrera descubres que lo tuyo es el cálculo de estructuras, no tendrás demasiado interés en discutir sobre un docente sobre los efectos ópticos de la curvatura de base del Partenón. Pero puedes encaminar todas tus ansias de información a las materias de estructura, resistencia a materiales, estudios geotécnicos, cimentaciones, y esto va directamente entroncado con el vídeo del plan personalizado de estudios, tu plan personalizado de estudios, no el de la carrera, no, tu plan personalizado de estudios. Debes demostrar la máxima coherencia para llegar a ser experto en lo que más te gusta, a lo que atesoras las mayores cualidades. Que tampoco quieres entrar en los departamentos porque te dan miedo, es meterte en la cueva del dragón, en la piel del caballero cobarde Ludwig, como en aquel cuento tan bonito. No te vayas todavía, no dejes este vídeo todavía. Tienes una tercera vía a tu alcance, que además reúne a más adeptos todavía. Pregunta tu duda al profesor inmediatamente después del final de la clase. Será una consulta en petit comité, cuando el 98% de la gente, casualmente el que nunca pregunta y está de adorno en las clases, está arrastrando sillas, empacando portátiles y dándole a la lengua, ahora sí, con total desinhibición, pero claro, dándole a la lengua con sus compañeros y con sus amigos, no al profesor. Esta opción, la de preguntar después en petit comité en clase, tiene la ligera ventaja de que una decena de compañeros se beneficiará de la respuesta que te dé el docente, pero asimismo tiene la pega de que el tiempo suele ser muy limitado, porque el profesor seguramente tiene que marcharse a otra clase o a su actividad profesional habitual, o igual que tiene que ir a comer si es una clase que está justo antes de la hora de comer del mediodía, o la hora del café o lo que sea. Además, estás compitiendo con otros compañeros para ser el primero en preguntar, como en el juego de las sillas y de la música, en que siempre hay alguien que se queda sin sentarse y es eliminado. Mira, muchos profesores reservan una clase para resolver solamente dudas. Esto también es un clásico en la universidad, sobre todo en jornadas previas a un examen parcial. O final, incluso. Aunque no es deseable dejar todo para ese día, no te lo recomiendo, porque la ley de la oferta y la demanda hará que la clase se transforme en un cuello de botella de preguntas en el que probablemente la mitad de los estudiantes se quedará sin poder plantear nada, pues sé listo y procura ser el primero que levante la mano. Este se llevará la mejor explicación en un momento en el que el profesor todavía está fresco de ideas. Y pese a que tus ganas de repetir sean considerables, repetir de preguntas, no repetir la asignatura, que esto se entienda bien. Pese a que tus ganas de hacer otra pregunta sean considerables, deja a los demás resolver sus dudas y no acapares aquí, porque esto ya se trata de una sola clase. Tu pregunta debe ser la que más quebranto te causaba. Selecciónala de antemano antes de llegar a la clase, el día anterior o la semana anterior, lo que quieras. Pero recuerda que las preguntas debían estar resueltas desde la temporada baja de la asignatura, en la que la mayoría de los estudiantes pues deambulaba por la ausencia de pruebas calificadas. Porque esto pasa. Muchos estudiantes deambulan por la facultad cuando no hay presión encima. Yo tengo que decirte que en la carrera de arquitectura pues suele haber bastante presión encima en cada semana. Así que esto no te va a ocurrir porque siempre tienes que estar alguna corrección, corrigiendo proyectos. De hecho, creo que solamente en las primeras 2 o 3 semanas de cada cuatrimestre pues suele haber cierta relajación. Pero después olvídate, después va a ser tan, pana. Y continuamente pencando, como se dice en Cataluña.
Pierde el miedo a preguntar, ya no sé cómo decírtelo. El 98% de las personas cuando descubren de adultos que el temor a preguntar era infundado y absolutamente ridículo, se lamentan de no haberlo hecho y recuperan el tiempo perdido con creces. A mí me ha sucedido y no deseo en absoluto que te suceda a ti. Si formulas una pregunta al día bien planteada, no solamente estarás beneficiando al docente con tu interés, olvídate de la nota, olvídate de hacer la pelota, eso son estupideces, sino que te labrarás una enseñanza personalizada. Recuerda todas las horas de enseñanza personalizada que te expliqué en la anécdota de la chica de Gran Canaria, de la clase de instalaciones. Aunque solamente sean 10 minutos al día dedicados a tu duda, multiplican y te salen 1 hora por semana y 40 horas al año. Otro curso completo extra por el que se pagarían varios centenares de euros. ¿No es maravilloso? Y si aún no me crees, te contaré una experiencia personal. En la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria, la asignatura de dibujo era muy difícil de aprobar, no solamente la primera, sino incluso la segunda, y cuidado que también podía caer en la tercera. De hecho, la media de aprobar, estoy hablando de la década de los 90, de los 1990, la media de aprobar esa asignatura era de 3, pico años, y un pico bastante grande. Lo normal era que los estudiantes tardasen 3 o 4 años en poder quitársela de encima para poder empezar con las asignaturas de proyectos. Sí, dibujo era la llave de proyectos. Es que no podías cursar un año de proyectos si no aprobabas el dibujo. Algo realmente absurdo, pero así es como estaban montando las cosas. Nos obligaban a dibujar como si fuésemos una mezcla de Antonio López, del pintor realista, y del mismo Miguel Ángel de la Capilla Sixtina. Sin embargo, cuando a lo largo del tiempo veía que la carrera empezaba a transformarse en la fábula homérica de Sísifo, tomé conciencia de que tenía que hacer algo y darme a conocer en el profesorado. Sísifo era aquella persona que por un castigo de los dioses estaba continuamente subiendo una bola arriba, una arriba abajo que volvía a caer. Vamos, un absoluto desastre que estaba en un móvilis continuum de esclavitud, vamos. Y harto de hacer el Sísifo en la asignatura de dibujo, pues me apunté a una academia de dibujo y movido por el gran ambiente de trabajo de esas clases complementarias, sistemáticamente empecé a sepultar a mis 2 profesores de dibujo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas con trabajos complementarios a los que pedían en clase. No fue excesiva la sorpresa cuando meses más tarde, con el curso virtualmente aprobado con notable, me enteré por mi profesor de la academia que uno de los docentes le había hablado de mí. Esto de la red de contactos que ya había hablado en otro vídeo. Otra vez vuelve a aparecer. Los años pasados no conocíamos a Alejandro, que soy yo. Ahora conocemos a Alejandro. Y esto lo dijo un profesor de dibujo. Y sí que me conocían, pero no es lo mismo conocerte que darte a conocer. No es lo mismo. Seguimos. Si no te acabas de decidir, por lo menos a hacer preguntas, por lo menos fíjate en lo que hacen los buenos relaciones públicas de tu escuela y adopta las actitudes que mejor correspondan con tu personalidad. Hay estudiantes que tienen un auténtico don para reunir a su alrededor a un montón de personas, atraídas por su magnetismo personal. Vamos, que tienen carisma. Los docentes no escapan a ello y los respetan mucho. En situaciones tensas ellos les pueden salvar de estar solos ante el peligro, ante un alumnado enervado y estresado. Saben cómo ganarse a la gente, dicen las palabras más adecuadas en los momentos más idóneos y lo más importante, siempre conocen de sobra cuál es el delgado límite que separa un buen superconector, esta es la palabra técnica del marketing, de un pelota, la palabra que todo el mundo conoce y que yo particularmente odio. Yo mismo conocí a varias de estas personas y aparte que aprovechaban la carrera al máximo y con verdadero interés, siempre conseguían grandes calificaciones. Y repito que las calificaciones es lo de menos, las calificaciones son lo de menos. La cuestión es cómo pasas por la facultad y el beneficio que obtienes tú y por ende el beneficio que obtienen los demás. Además, suelen ser personas generosas que comparten su material con los demás y no tienen reparos en dar valor sin esperar nada a cambio, cualidad indispensable hoy en día para aspirar a las mejores metas. Yo recuerdo con agrado que gracias a uno de estos relaciones públicas, natos, no voy a decir el nombre aquí porque quiero preservar su anonimato, pero este chico hoy es un arquitecto de Tenerife conocido, digamos que este chico es muy conocido como arquitecto en Tenerife y es un grandísimo profesional, pues este relaciones públicas hizo que mi grupo de trabajo se beneficiase de una colección de centenares de prácticas indispensables para aprobar la asignatura Matemáticas 2 de la Escuela de Arquitectura de Las Palmas, que de otra manera que era súper difícil de aprobar, muy chunga de aprobar, que esto no eran sumas y integrales simples, no, aquí había conceptos matemáticos que tela marinera, y eso que yo soy un apasionado de las matemáticas y me costaba seguirlo.
El aprobado está al alcance de todos, solo que unos saltan para cogerlo y otros no. Y los integrantes de una misma tribu al final acabamos conociéndonos todos. Realmente, como la experta en ventas Isabel Lanzoni Torres manifiesta, en los esquemas modernos de ventas, el vendedor que pregunta a sus posibles compradores sobre ellos mismos es el que probablemente venderá más, por encima de los que escupan todas las características de su producto. No características, sino beneficios. Y aparte, preguntarle al comprador cosas sobre él. Saber preguntar bien a tus clientes, jefes y empleados te labrará un gran futuro profesional. Y tu profesor, volvemos atrás, tendrá un largo historial de vivencias en su andadura como arquitecto. Estará encantado de compartir esas vivencias contigo. Te lo aseguro porque yo lo estoy. Yo no hago más que contar batallitas. Los arquitectos no somos tan diferentes unos de otros, ni las personas en general somos tan diferentes unas de las otras. Seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, Arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.